Bueno, buenos días, como todos los sábados, y hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con sanar y que tiene que ver con soltar, con decidir continuar con lo mismo o avanzar. Y es que miren, estoy seguro, nos pasa a todos, en la vida nos vamos a encontrar con cosas, con situaciones, con circunstancias que de pronto nosotros consideramos no nos tendrían que haber pasado. No te tuvo que haber defraudado a alguien, no te tuvo que haber juzgado a alguien, no te tenía por qué haber maltratado, ese alguien tal vez tendría que haberte cuidado y no lo hizo. El tema es, hay cosas que yo considero no deberían haber pasado, pero pasan. Y no solo estoy hablando de este momento del adulto, ¿no? Estoy hablando desde que tu vida comienza y el día de hoy, bueno, estamos aquí, somos los adultos que somos, con la infancia que tuvimos y de alguna manera esta infancia, bueno, no de alguna manera, pero de muchas maneras, la infancia que nosotros vivimos determina el adulto que el día de hoy somos. Y vamos a abordar esta temática desde la vivencia de José. Hemos hablado de José muchas veces, José el soñador. José llega a ser el segundo de Faraón, el hombre, pues el país, perdón, más importante, la nación más importante en aquella época, una de las más grandes, Egipto, y José llega a ser el segundo del faraón, del mandamás. José, evidentemente, no merecía que lo abandonaran, ¿no? Ciertamente que José hacía algo que a sus hermanos no les gustaba. Él hacía alarde de los sueños que él tenía, pero no lo hacía con malicia. O sea, era algo que a él le llamaba la atención, esos sueños que él tenía. No sé si conozcas gente así, ¿verdad? Tú compartes tus sueños y te cercenan los sueños y te empiezan a decir que no es posible, que va. De perdiendo de esta misma perspectiva de la que estamos hablando, de esa niñez que vivimos y nos lleva a ser el adulto que somos. Bueno, José hacía alarde de sus sueños y eso no les gustaba a los hermanos, les molestaba. Vamos a decir que tenía cierto grado de responsabilidad, porque los hermanos le tiraban candela, pero no justifica para nada que sus hermanos terminaran echándolo a un pozo, que sus hermanos por unas monedas terminaran vendiéndolo. Y bueno, de la historia de José, ya hemos hablado varias veces aquí. José es vendido como esclavo y pasa un montón de infortunios en ese proceso y termina después de haber sido vendido, después de haber sido esclavo, termina trabajando en el lugar, en la casa de un millonario, de un magnate de aquel tiempo, que se llamaba Potifar. José, dice la escritura, no era un hombre feo, era un hombre de buen ver, y la esposa de Potifar, pues le echa el ojo, ¿no? Y le hace una propuesta indecorosa a José. José no acepta el tener relaciones con ella, acostarse con ella. La mujer despechada se enoja, va y lo acusa con Potifar y la pone al revés, ¿no? Que él era el que la acosaba a ella. El tema es que él termina preso. Y bueno, estando preso, no vamos a hablar exactamente toda la historia de él, pero sí ponerte un poco en contexto, estando preso, ahí se encuentra con dos personajes y uno de ellos era el copero del faraón, el que les servía las copas al faraón, de manera que cuando el copero sale, el faraón tenía un sueño y él le habla, este copero le habla de que había conocido a alguien en la cárcel que podía interpretar los sueños y bueno, de ahí viene todo esto que él va a terminar como segundo de faraón. Lo que te quiero decir es que la vida de José era así y en un punto fue así, solo de bajada. O sea, José vivió una etapa y más bien un montón de etapas en su vida en la que parecía que le iba de mal en peor, en el que parecía que las cosas no se arreglaban, que pasaba una cosa y ni bien se arreglaba y venía otra, y venía otra, y venía otra, en constante descenso la vida de José. Pero finalmente Dios lo recompensa, porque todo lo que él pasó, todo lo que él vivió era porque Dios quería llevarlo como segundo del faraón para que terminara administrando el alimento de aquella época.
Hubo un tiempo de escasez en aquella época y para eso José llegó a ser segundo de Faraón. El mundo entero no murió de hambre, pero que no él estaba como segundo de Faraón, sí, pero el mundo termina yendo a comprar alimento a Egipto. Todo el mundo no murió de hambre gracias a la intervención de José, que ahora estaba en un lugar de un hombre influyente, pero no llegó ahí de pronto levantándose y llegando como de pronto en broma algunos amigos dicen yo busco chamba de gerente, no, las cosas no ocurren así. Después de pasar por la esclavitud, por la cárcel, etcétera, etcétera, este proceso que acabamos de resumir, es que él llega a ser segundo de Faraón. Este es el punto. José estaba en un momento de su vida en el que aparentemente estaba genial, todo estaba bien, pero José no quería enfrentarse a su pasado. Se toma no uno, ni dos, ni tres, aproximadamente más de 10 años, más o menos, 10 o más de 10 años se toma él sin saber de su familia, porque siendo una persona de influencia como lo era, fácilmente podría haberse enterado de su familia, cómo estaba su familia. Sabía dónde estaba su familia, pero nunca hizo por buscarlos, nunca mandó a buscarlos. Él prefirió, como lo sé, que muchos de nosotros guardamos en nuestro corazón los secretos de nuestra familia. En lo más profundo de nuestro corazón hay cosas que pasaron en nuestra familia que no decimos, que sabemos que pasaron, pero no decimos, las guardamos en el corazón. Entonces José estaba dejando su pasado en el pasado. Como dice el salmista José, José ya lo pasado, pasado. Así estaba haciendo su tocayo José el Soñador. Lo estaba dejando en el pasado, no lo quería traer al presente. Y muchos de nosotros hemos pasado por ese punto en el que recordamos cosas que hicimos anteriormente que nos avergüenzan, que hicimos cosas que nos duelen o que vivimos cosas que nos avergüenzan y que nos duelen, no porque nosotros las hayamos hecho, pero estás involucrado. ¿Y qué decimos muchas veces? No mires atrás. Algunas veces he mencionado aquí que si vas a voltear al pasado es solo para que recuerdes lo bueno que ha sido Dios contigo para traerte a este presente. Pero por lo regular decimos no mires atrás, pero desde este lado en el que te ancles en el pasado, porque no te va a dejar estar bien en el presente y va a estropear, perdón, va a estropear la posibilidad de que tú tengas un futuro maravilloso como está escrito en la Biblia, pero soy yo el que lo retrasa por estar atorado en el pasado. Y bueno, este pasado, como te digo, ahí lo dejo. Voy a hablar de mí, ¿no? Pues mi pasado está ya, el pasado que tuve, yo ya llegué a Cristo, el pasado pasado es, ese pasado ya no existe, soy cosa nueva y no quiero ni nombrar, hay gente que no quiere ni nombrar ese pasado, por lo que te acabo de decir, pero técnicamente no es así. No puedo extraer ningún fragmento, ningún segmento de mi vida, así haya sido un acierto genial, que haya merecido reconocimiento, como el peor de los errores, que haya merecido avergonzarte, ¿no? Es parte todo de tu vida, como fue el proceso de José. Nuestra vida empieza desde que nacemos. Eh, Ignorar el pasado, y no estoy diciendo vivir en ese pasado, como te acabo de decir. Pero no te puedes olvidar de eso, ¿no? Es decir, nunca puedes desvincularte de ese lugar donde Dios te sacó. Siempre estar presente y recordando de dónde Dios te sacó para que no regreses a ese mismo lugar. Dios de vez en cuando te va a llevar y te va a conectar y te va a poner en situaciones en las que tú vas a poder experimentar. Aquí era donde yo estaba y ya no voy a regresar, sí, ya no voy a regresar, pero Dios te va a permitir poder experimentar el volver a sentir y que recuerdes de dónde Él te sacó, porque vivir en el pasado es otra cosa, pero permítanme la expresión, pero vivir en el pasado ya es patético, o sea, eso ya es tóxico porque termina envenenándote. Y no te estoy hablando de un envenenamiento nada más a nivel emocional, porque tarde o temprano lo que no gestionas termina envenenando literalmente tu cuerpo.
termina enfermando tu cuerpo, terminas tú hipotecando tu presente. O sea, entregas tu presente y de manera voluntaria, porque no vas a poder disfrutarlo, literalmente vas a amargarte. Y si tú estás amargado en el presente, olvídate de tener un buen futuro, estás arruinando todo por algo que ya pasó. Entonces, José no quiso arreglar nada, por lo menos en esos 10 años, él no quiso arreglar nada. Pasó 2 años de esclavo y por lo menos 8 años en la función pública. Entonces, 10 años más o menos habían pasado a donde José no le interesaba si tenía familia, y es entendible, ¿no? O sea, imagínate una familia que te vende, imagínate que una familia que quiere matarte, dices, no, con estos hermanos mejor huérfano, ¿no? Entonces, él se desconecta totalmente. Pero, ahí viene el pero, las letras chiquitas del contrato. Tú y yo podemos tener nuestros planes. Dice por ahí una frase que cuéntale tus planes a Dios para que lo hagas reír un momento, ¿no? Porque Él tiene propios planes para nosotros. Entonces, a Dios sí le interesaba. A Dios sí le interesaba que que José hablara con su familia, porque a Dios le interesa la restauración. Dios, una vez que empieza algo contigo, no lo va a dejar a medias. Él es un Dios de excelencia, no hace cosas mediocres y sabemos que mediocridad está relacionada con hacer las cosas a medias. Entonces, Dios no hace cosas a medias. Una vez que empieza un proceso contigo, una vez que empieza un proceso conmigo, no nos va a soltar hasta que haya terminado. Entonces, no solo le importaba a Dios haberle hecho vivir todo este proceso para de pronto haberlo llevado después de haber sido maltratado, abandonado, abusado, avergonzado. Él llega a un punto en donde es exaltado por obediencia, por Dios lo pone en un lugar de honra, de honor, en donde todo mundo puede ver que evidentemente el único que pudo haber hecho eso fue Dios, pero el tema con su familia todavía no está restaurado y a Dios le interesa que se restaure tu vida de manera total, integral, no en fracciones, porque la sanidad de tu corazón implica la sanidad de tu pasado. Si tu corazón sana, sana tu pasado y tú puedes voltear a ver tu pasado sin que te duela, sin que te enoje, sin que te sientas mal. Entonces, a Dios le importa que José arregle eso. Dice en Génesis 41:57. Recuerda que te mencioné que todo el mundo no murió de hambre por la intervención de José, o más bien por medio de lo que hizo Dios con José. Dice, y toda la tierra, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Acá está lo que te digo, o sea, no era solo la gente de Egipto y los alrededores, era todo el mundo el que iba de donde iban con José a Egipto a comprar trigo. Entonces, de pronto, yo quiero que te imagines, si nos está diciendo la Biblia, de todo el mundo, no era como la cola del súper en Walmart, o sea, era un colón el que estaba armado para poder ir a comprar alimento a Egipto. Y bueno, entonces un día de esos, un día de tantos, en la filísima que se había formado, ¿quiénes crees que estaban dentro de esta gente que ha ido a comprar comida a Egipto? ¿Quiénes crees que estaban? Estaban los 10 hermanos de José formados. Iban por trigo a Egipto. Y José supo de ellos antes de verlos. Dice la escritura que José estaba hablando con un siervo. Estaba preguntando, algo estaba hablando, la Biblia no especifica qué, estaba hablando con ese siervo cuando de pronto escucha un parloteo, escucha un rumor así, como cuando tú a lo lejos no oyes claramente que está hablando alguien, pero escuchas la plática, palabras, de pronto captas. Entonces, él escuchó ese parloteo, pero se dio cuenta que tenía acento hebreo. Eso que estaba escuchando era hebreo. Ya sabes, ¿no? En el interior de José dijo, estos cuates yo los conozco, estas voces me son conocidas. Tú y yo conocemos la voz de nuestra familia. Conocemos cuando hablan, conocemos su risa, conocemos. Entonces, en ese momento dice que le pide al siervo que guarde silencio un momentito y volteó para asomarse y miró quiénes eran, quiénes estaban ahí.
Y él se dio cuenta que estaban todos los hermanos, solo faltaba uno de los hermanos que se llamaba Benjamín, porque este hermano se había quedado a cuidar a su papá. Todos los otros habían ido a comprar y solo uno se había, perdón, se había quedado con el papá. Y yo me imagino que José, después de todo este tiempo que había pasado, los vio tal vez con poco cabello, tal vez los vio canosos, como alguien que conozco, tal vez los vio canosos, tal vez los vio con esta piel con arrugas, como te da la posibilidad de hacerlo el día de hoy muy fácilmente si tú te vas a las fotografías de tus contactos en Facebook antes y luego ves las fotos en el después. Y ahí nos damos cuenta de los estragos que está haciendo el tiempo en cada uno de nosotros, ¿no? La verdad es que a veces vemos contrastes, pues José estaba viendo los contrastes de sus hermanos. Imagínate que ellos habían viajado desde Israel hasta Egipto. Entonces, seguramente estaban pálidos y era un momento de hambruna. Entonces, seguramente estaban flacos, estaban pálidos, no habían comido en ese transcurso. Las túnicas, me imagino que estaban sucias, estaban sudadas, estaban llenos de polvo del camino. Esta es la manera en la que él estaba viendo a sus hermanos. Entonces sigue avanzando la fila, les toca el turno a los hermanos y cuando están frente a José para ver si les vendería trigo, ellos no reconocieron a José. No se dieron cuenta que delante de ellos tenían al hermano que habían vendido. ¿Por qué? Pues José estaba afeitado, imagínenselo con una túnica real de ese tiempo de Egipto. José hablaba egipcio, pues ahí se había hecho José, ahí había crecido años. Lo imagino con estos bordes de los párpados delineados, porque así se veían los faraones, ¿no? Has visto las películas y caricaturas que de pronto hablan de faraones donde están delineados, pues así estaría José. Así lucía él y esa peluca negra, ¿no? De cabello lacio que le ponían a los faraones, o como realmente de pronto es como vemos nosotros en las películas, en los documentales acerca de la gente de Egipto de ese entonces, pues usaban esa peluca, ¿no? Que parecía casco aquella peluca que usaban. Bueno, pues evidentemente sus hermanos jamás nunca se imaginaron que esa persona que estaba delante de él, que esa persona elegante que estaba delante de ellos y que en sus manos tenía la posibilidad de venderles o no venderles trigo, era su hermano menor. Nunca se imaginaron. Ahora bien, ellos estaban pensando que el príncipe que estaba delante de ellos, que el segundo de Faraón que estaba delante de ellos, pues era egipcio. Pensaron que no hablaba su idioma, pensaron que no hablaba el idioma de ellos. Y entonces, como sucede aquí, de pronto hay gente que está hablando en zapoteco, este aquí de San Blas, están hablando en zapoteco delante de alguien que habla español y ellos piensan que no saben hablar español. Le pasó una vez a un mecánico que trabajaba en el taller de mi papá. Veo a unas personas güeras, rubias, hablando español. Él pensó que eran de otro lado. Él empieza a hablar en zapoteco, criticando a las personas, y resulta que las personas eran de Iztaltepec y sí sabían hablar zapoteco. Bueno, esto les pasó a los hermanos de José. Ellos comienzan a hablar en su idioma, pero para hacerse entender con él, le empiezan a hablar con gestos, le empiezan a hacer señas, señalan el trigo y señalan a uno de los hermanos de ellos que era quien llevaba el dinero. Este hermano da un paso al frente y riega el dinero delante de él, tira las monedas delante del faraón, dándole a entender, te damos las monedas y danos comida. La reacción de José cuando ve las monedas, imagínate las sandalias que traía aquel varón. Ya me imagino aquellas de lujo doradas, no sé, o sea, tenía que haber mucho lujo, era el segundo de Faraón el que estaba parado frente a ellos. Entonces, cuando ve esas monedas delante de él, y yo creo que tú puedas contactar con la emoción que había en el corazón de José, lo que haya sido que surgió en su corazón, tal vez eh, eh,
se sobresalta de ver a sus hermanos ahí. No sé si le dio gusto, no sé si le dio coraje. Lo que sí sé es que tuvo esta sensación que tú tienes cuando tienes una sorpresa, este brinco aquí en el estómago, esa sangre que sube desde tu piel, que te sube a la cabeza. Yo estoy seguro que él lo sintió así. Y entonces llama a un siervo y hace que traduzca al hebreo lo que él estaba diciendo. Recuerda, él estaba fingiendo que no entendía hebreo y entonces le habla en egipcio a este uh, siervo, le pide que traduzca para sus hermanos. Sigue fingiendo que no los conoce y bueno, y después se dirige a los hermanos, pero con un rostro áspero, con un ceño fruncido, y les dice, no los conozco. Y dice la palabra que los mira, como te acabo de comentar, así ásperamente. Imagínate la cara de alguien con poder así, que te ve así enojado, con desprecio. Así los ve. Y yo entiendo que no era para menos la reacción que estaba teniendo José. Imagínense el alboroto que le había generado en el corazón. No había tocado ese pasado por más de 10 años. ¿Crees en este punto? Te hago una pregunta. Después de todo lo que los hermanos le hicieron, después que no los había visto por muchísimo tiempo, después de la manera que lastimaron su corazón y que por los hermanos él tuvo que vivir todo lo que vivió. ¿Tú crees que José no tenía ganas en su corazón de vengarse? ¡Fu! Yo tendría ganas de vengarme. Y estoy seguro que más de uno de los que estamos conectados aquí, pero tendríamos ganas de vengarnos, de pronto de ver delante de nosotros, en nuestras manos, aquellos que nos hicieron daño. Yo te soy honesto, yo hablando mi carne, yo sí, yo tendría ganas de vengarme, los tengo ahí enfrente. Entonces, se cuenta que esta historia tiene todo este contexto y nosotros decimos, sí, pero José no guardó rencor. Bueno, si no hubiese eh, guardado el rencor, pues no habría tenido tantos altibajos en su corazón cuando los vio. Si él no hubiese guardado rencor en su corazón, en cuanto los vio, se habría lanzado a ellos y los habría abrazado. Te recuerdo algo, José era como tú y como yo, era humano. Entonces, cuando él los tiene allí enfrente, hubo un sueño en particular que generó que lo hubieran vendido. Entonces, cuando él los ve ahí, recuerda los sueños y ve a todos sus hermanos cayendo de bruces delante de él. Y recuerda que ese fue el sueño que tuvo, pero él veía trigo y cómo el trigo de los hermanos hacía caravana delante del trigo de él. Ahora entendía aquel sueño porque ahora los tenía delante de él haciéndole reverencia. Y entonces él recuerda que ese fue el sueño que lo condenó a él a un pozo porque los hermanos no toleraron lo que él les decía. Los hermanos entendieron en ese sueño que José se sentía más que ellos, pero ahora los ve delante de él inclinados y recuerda el sueño. Y entonces estos hermanos, sus hermanos les dicen, bueno, ¿cómo que no nos conoces? Pues te vamos a decir quiénes somos. Entonces le dicen, nosotros venimos de la tierra de Canaán. Tal vez oíste de esa lejana tierra de Canaán, pero José está molesto, José está dolido, José está recordando todo esto y les dice, no creo. Y les dice, y les habla a sus guardias, arréstenlos. Manda a arrestar a sus hermanos. Y entonces todos estos hermanos juntos les dicen, Señor, está cometiendo un error. Dignísimo Señor, está cometiendo un error. Somos sal de la tierra, dice, recuerda la escritura, ¿no? Somos sal de la tierra, pertenecemos a la familia hebrea. Yo no sé cuántas cosas estaban diciendo aquellos hermanos para que no los metieran a prisión. Y empiezan a presentarse cada uno de ellos, porque es que no nos conoce, bueno, nos vamos a presentar, y se presenta Simón, se presenta Simeón, se presenta Judá, y dice, nosotros éramos 12, le dicen, acá ves a 10, pero nosotros éramos 12. El menor, Benjamín, recuerda, estaba con el papá, entonces le dicen, él está con el padre, y luego dicen, y uno ya no vive. Imagínate,
Imagínate ese impacto de los hermanos en José. Yo creo que él tuvo ganas en ese momento de decirles, no, aquí estoy, pero él se traga esas palabras, porque después de tantos años, es la primera vez, es el primer informe que escucha directamente de su familia en relación a él. Es decir, ahí él se da cuenta que su familia piensa que él murió. Y entonces él abre los ojos en ese momento y quiere saber qué pensaban estos hermanos en relación a dónde estaba él. Ellos estaban diciendo, murió, él está teniendo esta percepción. Así que pensaban que estaba muerto, pues no estaba muerto y no andaba de parranda tampoco, familia. O sea, él vivió todo este proceso y él quería saber otra cosa más. Él quería saber del hermano que faltaba, de Benjamín. Entonces él va y les dice, a ver, miren, escúchenme bien, voy a darle chance de que uno de ustedes vuelva a su tierra y me traiga a su hermano menor para ver si esto que me están diciendo es verdad. Uno solamente va a regresar, va a ir a traer al hermano, pero todos los demás van a quedar encerrados en la cárcel. En realidad, José lo que quería era ver a todos los hermanos. Le estaba faltando uno, pero no sabía qué hacer para poder traerlo. Entonces lo que se le ocurrió fue encarcelar a los otros, mandar al otro hermano por él y que lo trajeran de vuelta. Porque los quería ver a todos. Así que a los otros hermanos, dice la escritura, que les amarraron las manos y se los llevaron a la cárcel. Escucha, los hermanos estaban ahora en la cárcel, donde él, hasta se me enchina la piel, los hermanos ahora estaban en la cárcel donde él había pasado 2 años de su vida. Ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, sea semilla buena o sea semilla mala, sea tarde o que temprano, tú vas a cosechar. Y ahora los hermanos estaban en la misma cárcel donde injustamente estuvo José. Estaban ahí. Entonces, yo te digo algo, si pudiéramos viajar, y por eso el contexto de cómo hemos compartido esta historia de José, hazte cuenta que tú y yo tenemos la posibilidad de viajar en el tiempo. Y ahora estamos frente a José, ahí al lado, y ver que los papeles se cambiaron, que ahora quienes le hicieron daño, que ahora los que estaban decidiendo qué hacer con su vida, los que lo vendieron, los que lo querían matar, ahora él tiene la posibilidad de meterlos a la cárcel. Los papeles se invirtieron, los tiene ahora en la cárcel y mandó al otro a buscar al hermano que faltaba. ¿Qué tal si tú y yo pudiéramos estar delante de José y poder preguntarle, José, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, José? Pudiéramos tener esa interacción con él de poder llegar y preguntarle. Y es la pregunta que yo te voy a hacer a ti ahora. Dios nos cambia la vida de muchas maneras. Y de pronto ahora, Dios ha cambiado tu vida porque si volteas a ver hacia el pasado, estoy seguro que tu vida era diferente. Imagínate ese tiempo del que te estoy hablando de José. En tu vida Dios ha hecho cambios. Yo te puedo decir y voy a hablar por mí, en mi vida Dios ha hecho muchísimos cambios. Hoy día tengo un pastor que me guía. Me congrego en una iglesia que para mí es maravillosa, es mi casa. Yo cada domingo voy y me congrego, ahí voy y recibo palabra y adoro a Dios y lo alabo. Bueno, yo te pregunto, no sé qué haya pendiente en tu corazón, pero si una situación que tiene que ver con lo que vivió José, perdón, no a tal grado, ¿verdad? Como vivió José, pero estoy seguro que has vivido procesos. Si tú pudieras estar en el lugar de José,
en el que los papeles se invierten, en el que ese que te hirió, en el que ese que te traicionó, en ese que te robó, en esta persona que te defraudó, que te difamó, ahora la tienes tú del otro lado. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de José? En el lugar de José dijéramos, podríamos decir, bueno, aquellos que te vendieron, aquellos que te denigraron, se están muriendo de hambre ahora. En términos reales, o sea, literalmente se estaban muriendo de hambre. En términos físicos y en términos espirituales, porque sobre su corazón estaba pesando la idea de que su hermano había muerto. Si tú estuvieras en esa posición, ¿qué haces? Esos pendientes que hay en tu corazón con el pasado, tú tienes la posibilidad de desquite. Es complicado. José no sabe qué hacer. Y yo estoy seguro que tú tampoco. Ni yo, de verdad que a veces hay personas que han pasado por nuestra vida. Unas vienen para traernos aprendizaje desde el amor y otros traen aprendizaje con lección desde el dolor. Y cuando esos que han traído aprendizaje desde el dolor y se han ido y ya no los ves y ya no están, estoy seguro que de pronto por tu mente se atraviesa qué pasaría si los volvieras a ver. O sea, esto le está pasando a José. Esto le está pasando a José. ¿Qué va a hacer? Eh, Dios alguna vez me puso en esa posición, no tal cual como fue con José, pero sí tuve la oportunidad de experimentar eso. Eh, yo creo que esto ya te lo he platicado en varias ocasiones. A mí mi abuela materna, te lo voy a decir con las letras que es, nunca me quiso. Nunca me quiso y no es un tema de que yo lo asuma, un tema del que yo haga suposiciones. No, 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 nunca me quiso, me despreció, me humilló delante de los otros nietos, me insultó, me hizo lo que quiso mi abuela, vaya, lo que quiso, ¿sí? Cuando ella muere, ella padeció primero de cáncer de tiroides, era diabética, padecía de hipertensión, en fin, mi abuela tenía al lado de su hamaca una mesita con N cantidad de medicamentos. Entonces, pues me hablan de pronto de madrugada que había muerto. ¿Sabes a cuántos de los otros nietos le habían hablado? A ni uno. ¿Sabes cuántos nietos estaban cuando yo llegué a recibir su cuerpo que traían? Ni uno. De todos los nietos que tenía, a todos los nietos que quiso, a todos los nietos delante de los cuales me humilló un montón de veces, el único que estaba era yo. ¿Y qué hice en ese momento? Luego te cuento, porque no estamos hablando de mi historia, estamos hablando de la historia de José. Entonces, estoy seguro que también como en mi caso, tu familia también te falló a ti. Estoy seguro. Tu pasado también fue duro. Estoy seguro que si a cada uno de nosotros tuviéramos un espacio de 15 minutos, nos ponemos a llorar juntos. Te lo prometo. O sea, hay historias en la vida de nosotros que endurecen la vida. Termino la historia rapidísimo. Yo terminé yendo a la funeraria. Yo terminé escogiendo el ataúd en donde se iba a ir mi abuela. Yo terminé acordando con la funeraria cómo iba a ser el proceso. Y cuando ella estuvo en el ataúd, yo me acerqué a ella y le dije, abuela, estamos en paz. No hay rencor. Porque si tú no estuvieras, yo no estaría aquí. Nunca me quisiste, no lo entendí por qué, pero al ser tú ascendente mío, yo te honro y te bendigo. Y el día de hoy yo te puedo hablar de esto sin rencor alguno con mi abuela, a pesar que me dio con todo. A grandes rasgos, eso fue como terminó la historia. Acompañé en todo
el proceso estando con ella, pero pues fue así. Y bueno, hermanito, entonces vuelvo al punto, te digo, eh, tu familia también te falló. En algún momento los que tú más amabas, los que tú más amas, los que tenían que preocuparse por ti, los que tenían que defenderte, no lo hicieron. Es más, no solo no lo hicieron, te atacaron y te dieron con todo. No lo hicieron. Pero como José, tú seguiste dando lo mejor de ti. Y es que hay puntos en tu vida en los que esa vida se te desconfigura. Lo que tú tienes contextualizado como tu vida se cae. Se, se cae hecho pedazos delante de ti. Y la única que te queda es, o te quedas ahí llorando, viendo esos pedazos, o te levantas y comienzas a reconstruirte. Tú, porque no va a venir nadie a reconstruirte. Tú te vas a tener que reconstruir sin el amor de papá, sin el amor de mamá, sin el apoyo de tus hermanos, sin ninguna herencia millonaria. Es más, tú comienzas una familia. Con todo eso que tú traes, tú comienzas una familia y te juraste que no ibas a cometer los mismos errores que cometieron contigo. Te aseguro que pasaste por ahí. Los hermanos de José mencionaron venir de Canaán. Es esa tierra de donde salieron, de Canaán. Entonces, vamos a relacionar este Canaán con el pasado. Entonces, ¿a ti te alegra ver ese Canaán atrás? Tú volteas a tu retrovisor y ves tu Canaán allá y te alegra decir, mira de dónde salí, mira de dónde me sacó Dios. Te gusta mirar adelante porque el espejo del retrovisor es pequeño, pero el cristal del parabrisas es grande, entonces tú ves hacia el frente, no miras hacia atrás por el espejo. Te gusta mirar hacia adelante. Y si volteas hacia atrás es en ese espejito que de pronto te recuerda a ese Canaán. Pero a Dios no le gusta que tú mires ese Canaán todo el tiempo desde el retrovisor y tú pretendas creer que no perteneces a ese Canaán. Ya no estás ahí, pero tu historia se construyó ahí. Porque cuando tú no sanas ese pendiente, Dios va a seguir trayendo ese Canaán a tu presente hasta que lo arregles. Dice mi hija Montserrat, va a seguir trayendo a ti ese Canaán, porque tienes que arreglarlo. No puedes pasar huyendo toda tu vida de eso que viviste. Vas a tener que enfrentarlo. En algún momento de tu vida vas a tener que enfrentarlo. Porque mira, a ver, voy a tener que bajar a este visitante. Yo no sé si te ha pasado que en algún momento de tu vida notas, te cachas siendo complaciente. Tratas de complacer a los que te rodean. Tratas de ser aceptado siendo complaciente, y este ser complaciente es estar diciendo a todo que sí. Realmente cuando tú conoces a una persona que es demasiado complaciente, si tantito lo empiezas a escarbar, tantito empiezas a revisar en su interior, esa persona complaciente es un niño que nunca se pudo ganar la aprobación de papá y de mamá. Aquí estoy. No voy a hablar de ti, voy a hablar de mí. Alguien que suele ser complaciente es un niño que nunca tuvo la atención de papá, la aprobación más bien, la aprobación de papá, ni la aprobación de mamá. Y entonces desesperadamente crece, se vuelve un adulto. Recuerda lo que dijimos al inicio, tu niñez va determinando el tipo de adulto que somos, y entonces tú vas creciendo desesperado porque no tuviste aprobación y estás tratando de ganarte la aprobación del resto de las personas que vayas encontrando en tu vida, porque no lo tuviste de mamá y no lo tuviste de papá. Entonces, hay una necesidad en tu corazón
de ser amado, de de que los que te rodean te amen, de que la gente que te rodee te valore, admire algo, apruebe lo que tú eres, pero eso te expone emocionalmente, porque tú entonces empiezas a formarte expectativas de la gente que está alrededor, porque tú estás dando todo lo que tú tienes con la expectativa de obtener aprobación, y entonces cuando no viene esa aprobación, es más, no solo no viene la aprobación, sino viene el rechazo, viene la traición. Ah, tú te quieres morir. Uh -huh. Y además te voy a decir algo, Dios lo dispone, porque cuando Canaán no sale de tu corazón, o quieres sacar a Canaán, perdón, de tu corazón, Dios te lo va a traer a tu presente, y entonces constantemente vas a estar cayendo en situaciones en las que vas a ser humillado, en las que vas a ser traicionado, en las que vas a ser exhibido, con la intención de que ese pasado se pueda sanar. ¿Por qué estoy tan necesitado de amor? ¿Por qué necesito tanto reconocimiento? ¿Por qué necesito tanta validación? Porque no lo tuve en los primeros años de mi vida, punto. No lo tuve. Si tú estás teniendo esta necesidad de validación, necesidad de reconocimiento, es eso, es la búsqueda de algo que yo no tuve en la infancia, y la infancia repercute en mi adultez. Hay personas que se sienten seguros, que se sienten amados cuando tienen a alguien a su lado, una pareja que dicen es mío y me siento suyo. Realmente eso no existe, nadie le pertenece a nadie y cada quien está con quien quiere estar, porque de pronto, ahí dice Cantinflas, ahí está el detalle, de pronto estamos pensando estar con personas que nos complementan. La realidad es que nadie te puede complementar, el único que te complementa es Dios. Cuando tú vienes a Dios, cuando Cristo viene a tu corazón, cuando Jesús vive en tu corazón, tú tienes plenitud. Hay una alabanza que dice: Cristo Jesús, eres mi plenitud. Nos sentimos plenos. Una cosa es gozo, una cosa es alegría, perdón, y otra cosa es el gozo de tener al Espíritu, esta plenitud que viene cuando yo estoy en Cristo. Y entonces, ya estando pleno, desde mi plenitud me relaciono con alguien. No estoy buscando que me complementes, estoy buscando compartir de la plenitud que hay en mi corazón, y eso es distinto. Entonces, volviendo al tema, porque me estoy saliendo, nos buscamos sentirnos amados por alguien, y me complemento con esta persona. Eres mía y yo soy tuyo. Este patrón se va a seguir repitiendo. ¿Por qué? Porque en su niñez fue ignorado, en su niñez fue ignorada, y estoy buscando esta media naranja cuando yo tengo que ser la naranja completa. No puedo estar buscando que alguien me complemente, pero es esta necesidad que viene desde mi infancia. Entonces, yo te puedo decir, y voy a hablar, te digo, de mi infancia. Tal vez pudiste haber estado rodeado de juguetes como yo estuve. ¿Sabes? Yo tengo clarísimos los recuerdos cuando había un mercado yo nací en el Distrito Federal. Todos creen que soy tehuano porque la mayor parte de mi vida aquí la viví, pero yo nací en el Distrito Federal por causas que después te platicaré. No fue algo que yo hubiera querido, pero yo nací en el DF y allá viví hasta los 7 años de edad. Había un mercado, vivía en Nezahualcóyotl, había un lugar cerca de la casa de mis padres, era un mercado que se llamaba San Juan. Mi mamá me llevaba todos los días al mercado, y yo recuerdo que cada día que me llevaba al mercado, yo no sé si has visto aquellos luchadores que están así, con una mano arriba y con una mano abajo. Yo tenía cientos de esos luchadores. O sea, cada que me llevaba al mercado, mi mamá me regalaba uno o dos, me compraba uno o dos de esos luchadores. Entonces yo tenía muchísimos juguetes, pero no tenía con quién jugar. Por eso cuando yo vine a Tehuantepec y me empecé a relacionar con los demás niños, yo no sabía jugar, porque nunca jugué con nadie. Entonces tal vez pudimos estar rodeados de juguetes, pero los juguetes, lo material, jamás nunca va a poder reemplazar el amor genuino, la presencia de quien tuvo que estar.
en la tensión que debió tener, y yo no estoy hablando en el tema de, no estuvieron porque no, no, ellos tenían sus razones, pero ellos trabajaban todo el tiempo, no estaban, la realidad es que no estaban. Entonces vamos a volver al tema. ¿Qué hace el Señor? El Señor va a querer ir a tu pasado. ¿Ves cómo fácilmente puedes ir a tu pasado? Pero fácilmente, pum, te conecta y pam, te lleva al pasado. Quiere ir a tu pasado, ¿por qué? Él quiere ir a tu pasado, no para que lo traigas a tu presente y eso sea, es que a mí nadie me quiso, es que a mí todos me odian, mejor me como un gusanito. Él te lleva al pasado para que lo traigas al presente, para que puedas arreglar lo que pasó en tu Canaán. Yo te estoy compartiendo algo de lo que pasó en mi Canaán. Bueno, en tu Canaán también pasaron cosas, pero si tú no sanas eso que ocurrió en tu Canaán, lo vas a estar arrastrando toda tu vida, vas a estar jalando lastres de tu infancia que no te van a dejar feliz, ser feliz en tu presente. Imagínate algo, volviendo a José, ¿qué habría pasado si José hubiera rechazado a sus hermanos? Y él dijera, no, estos cuates me amolaron, estos cuates me hicieron pasar un montón de sufrimiento, no, me vale que se mueran de hambre, yo me lavo las manos como Pilatos, no me interesa. El plan que Dios tenía para Israel dependía de la compasión de José. Así de grande era el plan. Dependía de la compasión de José el destino del pueblo de Israel. El plan que Dios tenía para el pueblo de Israel dependía de que el corazón de José fuera compasión. Y voy a volver un poco a esta parte de mi canal. Cuando mi papá fallece, un día antes de que él falleciera, yo empiezo a hacer análisis, empiezo a ver cómo estaba la situación en mi ascendencia y me di cuenta que ambas abuelas habían muerto por enfermedades crónico-degenerativas. Mi abuela materna y mi papá en particular padecieron el mismo tipo de cáncer, cáncer de tiroides. Un montón de tíos diabéticos, algunos ya habían perdido la vista. Cáncer en general en mi ascendencia, un montón. Así que fue un momento en el que hice conciencia de eso y yo tuve que hacer una declaración. Es más, mi hermanito Yehudiel que está conectado fue alguien que me guió en eso. O sea, que desde el punto de vista emocional, psicológico, él me guió en eso y me dijo, hay que hacer esto, pum, 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 me dijo que era lo que tenía que hacer. Entonces hice una declaración. Y en esa declaración yo le dije, papá, yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma te amo, eres el hombre que más admiro, pero este cáncer muere contigo, no me pertenece a mí, no tiene suerte ni parte conmigo, ni sobre mis generaciones. Esto se termina hoy conmigo, ahora, aquí termina. Y con esto corté una cadena de muerte, de enfermedad que había en mi familia. Le pedí perdón a él. ¿Sabes por qué le pedí perdón? Porque en las familias solemos hacer vínculos de lealtad, lealtad tan fuerte que aceptamos por lealtad que la enfermedad que viene sea parte también de tu vida. Es más, a veces cuando tenemos a un familiar enfermo, solemos cometer el error de decir, ¿cómo no lo tuviera yo en vez de él, en vez de ella? Eso es lealtad, pero es una lealtad llevada a niveles en los que va a perjudicar no solo tu vida, sino tu descendencia. Tienes que cortar, y claro que le pedí perdón, porque en el fondo del corazón estás sintiendo que estás siendo desleal, porque no estás aceptando lo que venía en tu familia, pero yo quiero las bendiciones que son para mi familia, no quiero las maldiciones. Entonces le pedí perdón, pero tomé la decisión de cortar con ese lazo. Ya después también te contaré esa historia. Han salido muchas historias el día de hoy. Estamos yendo a Canaán y están saliendo esas historias. Bueno, en nuestras familias.
Todos tenemos capítulos tristes, pero esos capítulos no tienen por qué ser tu futuro. Lo voy a decir así, hay basura generacional y a veces estamos permitiendo que esa basura llegue a nuestra vida. No, no puedes permitir que esa basura generacional termine alojada en tu corazón y como consecuencia baje a tus generaciones. Hoy tú tienes que hacer una declaración como la que yo hice. Al terminar este Zoom, analiza y ve qué cosas estás permitiendo que bajen a tu corazón, que no son tuyas, que vienen de generación, que tú tuviste que vivir en esa niñez y las estás trayendo al presente. Hoy puedes tomar la decisión de decir, esto se termina aquí, hoy conmigo, ahora, y se termina aquí. Porque sabes, la palabra tiene poder. Esto no solo se trata a nivel emocional y psicológico, también se trata a nivel espiritual. A nivel psicológico, a nivel emocional, hay un libro que yo conocí también nuevamente por mi hermanito Yeudiel, este libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, y el primer acuerdo habla del poder de la palabra, y en la Biblia te lo vuelve a reforzar. Dice, en tu boca está la vida y está la muerte. Entonces, tenemos en la boca un poder enorme que Dios depositó en nosotros. Tenemos que usarlo con sabiduría. Yo tengo que decretar lo que quiero para mi vida, bendiciones para mi vida. Entonces, yo tengo el poder de romper con el dolor, el odio porque me vendieron, porque me abusaron, porque me engañaron, porque me traicionaron. Esto se tiene que terminar. ¿Cuándo? Hoy. Hoy se tiene que terminar. Tú tienes que declarar que eso se terminó. Ese pasado, ese dolor, la angustia, la tristeza. Tienes que cortar con eso y tienes que volver a empezar. Hoy tienes que sanarte. Esto se termina hoy conmigo, ahora, pero eso te corresponde hacerlo a ti. No le voy a dar a mis hijos lo que mis ancestros me dieron a mí. Imagina toda esta situación que te acabo de describir de enfermedad. Lo tenía yo en primer nivel, pues aquí cerquita, acá, pum, papá, hijo. Cualquiera podría pensar, uy, eso es hereditario. Sí, pero también depende de tus decisiones. Y si en mis manos, lo que a mí me ha correspondido hacer en materia de salud, en materia de cuidarme, en materia de ejercicio, en materia de nutrición, yo he hecho mi tarea, yo he hecho lo mío. Tengo 50 años y me llevo cuidando desde hace 19 y en forma, de hace 8 años para acá, soy totalmente cuadrado en el tema de salud. Es decir, no estoy abandonando a la suerte lo que ocurra, lo que me toca hacer a mí, lo he yo hecho, entonces a ti te toca esta parte. A ti te toca esta parte. ¿Y cómo lo puedes hacer? Mira, a veces decimos, no, pues yo no tengo temas pendientes. No, la verdad es que pues mis papás fueron buena onda conmigo, pues mira, pues sí, trabajaban y hacían, ¿sabes por qué? El enemigo te quiere engañar porque de ahí te va a tener agarrado. Nunca vas a sanar ese pasado en tu presente, arruinas tu futuro, arruinas el plan. Te acabo de compartir lo que era el plan con José, era un plan grandísimo y tú puedes decir, ah, pero era José, te digo algo, Dios tiene planes contigo de ese tamaño. De ese tamaño son los planes que tiene contigo. En este caso era la nación de Israel. Bueno, la Biblia dice que haré de ti una nación, dice, entonces de ti viene una nación que depende de ti. Y tú tienes que tomar decisiones por esa nación, por tus generaciones. He insistido, como la palabra dice que la bendición alcanza hasta 1000 generaciones. Uy, eso es una nación. 1000 generaciones es una nación, es un montón de gente que depende de ti y dice que tú eres el eslabón que rompe, que acaba.
con las maldiciones, y de ahí para allá bajan bendiciones, pero ¿de dónde salen estas bendiciones? Yo las decreto, pero tengo que invitarle al Señor y decir, Padre, revélame, revive, qué es esa traición que está en mí, que vive en mí y está escondida y me sigue lastimando? ¿Qué cuentas pendientes tengo con papá? ¿Qué cuentas pendientes tengo con mamá? ¿Qué hicieron o qué dejaron de hacer que dañó mi corazón? Porque si no lo sano, ¿a dónde baja? A mis generaciones, a los míos. Tienes que desenterrar los detalles. Hay hijos que fueron papá y que fueron mamá. Mi papá fue el caso. Eran 6 hermanos, él era el mayor y él tenía que cuidar a los hermanos y tenía que trabajar para dar a los hermanos y tenía que vigilar a los hermanos. Y si no, le llovía candela. Cuando debería haber estado jugando. Niños que no sabían nada de cocinar, que no sabían nada de planchar, que no sabían nada de lavar. ¿Por qué tuvieron que lavar eso? ¿Por qué tuvieron que vivir eso? ¿Por qué tuvieron que estar cocinando? ¿Por qué tuvieron que estar planchando cuando tendrían que haber estado jugando? Ahora te digo a ti, ¿por qué tuviste que vivir lo que tenías que vivir? ¿Por qué tal vez te tocaron vivir responsabilidades de adulto en tu niñez? No te tocaban. Tienes que desenterrar los detalles, porque es la única manera de sanarte. Dios no puede sanar lo que tú no expongas. Oye, pero Dios ve mi corazón. Sí, pero Él quiere que lo expongas, porque Él es un caballero. Él no entra a tu casa si tú no le abres la puerta. En Apocalipsis dice, si tú abres la puerta, cenaré contigo. Entonces eso quiere decir que a mí me toca dar un paso. Él está ahí en la puerta, pero a mí me toca dar el paso. El pasado no se va a ir, te lo prometo, no se va a ir, va a regresar una y otra y otra y otra vez. Lo tienes que sanar. Tengo que dejar a Dios trabajar en eso. Yo no te puedo decir cuánto tiempo te va a llevar. Yo vivo mis procesos. Yo mismo vivo mis procesos. Todos los días estoy pidiendo que esas partes que no están sanadas se sanen. Así que yo te puedo decir que te puede llevar años o te puede llevar toda la vida a lo mejor, pero va a llegar un momento, aunque te lleve toda la vida, va a llegar un momento en el que tú tienes que decir hasta aquí, ya, esto se tiene que terminar aquí y ahora y termina conmigo, no baja a mis generaciones. ¿Sabes? Las heridas que vienen de la familia, estas traiciones que vienen de la familia, son intensas y se sienten bien fuertes. ¿Sabes por qué? Porque llegan muy temprano, porque llegan cuando tú y yo somos niños. No sabemos cómo interpretar, cómo reaccionar ante lo que está ocurriendo. Esos cinturonazos en la infancia, yo no sé si a ti te tocaron, a mí me tocaron fuertes, que de pronto me quedaba yo hasta renco, que no podía yo caminar de los cinturonazos. Y no te quiero decir que me pegaban cada tercer día, pero era yo rebelde y hoy entiendo por qué era yo rebelde. Los cinturonazos en la infancia te tienen que dejar marcas en el corazón, te hacen un padre represor. El día de mañana no eres un papá, eres alguien que está cuidando la cárcel, eres un guardia de la cárcel. ¿Y sabes qué produces? Rebeldía. Por eso era yo rebelde, porque yo tenía guardias. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas acá, no subes, no bajas, no vas. Ta, 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 ta. Era yo rebelde. Eso produces cuando eres, en vez de papá, eres un guardia. O te vas al otro extremo porque tú no quieres que en tu casa pase lo que pasó contigo y entonces te vuelves permisivo. No, 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 yo no voy a tratar a mis hijos como me trataron a mí, yo no les voy a hacer así. Y entonces me vuelvo cómplice de mis hijos. Tu hija no es tu hermana, ni tu amiga, es tu hija. ¿Por qué te digo esto? Porque confundo que es mi amiga y entonces cuando yo tengo problemas con el papá, yo voy con mi hija y le cuento mis problemas amorosos, siendo una niña o siendo una adolescente. Estoy vaciando
Toda esa basura emocional que tiene mi corazón lo estoy vaciando sobre mi hija. Y ahí entonces hay un doble problema, porque no solo tiene el problema la hija, ahora por lo que estoy vaciando en ella, sino la madre también, que no resolvió las cosas que de niña quedaron pendientes. Y ahora le está pasando la carga emocional a su hija. ¿Ya ves cómo se hereda? Así, exactamente así. ¿Ya ves por qué te tienes que sanar? ¿Ya ves por qué ese corazón tiene que sanar? Por eso, para que ese corazón sea íntegro. Porque honestidad, yo digo que honestidad es hacer las cosas bien cuando me ven, pero integridad es hacer las cosas bien, aún así nadie me vea, me veo yo y eso es suficiente. Entonces, para que yo sea íntegro, tengo que sanar mi corazón. Y entonces, si yo sano mi corazón y soy íntegro, vamos a tener familias íntegras. Y desde la integridad no vamos a estar dañando y corrompiendo el corazón de nuestros hijos, de nuestras hijas. Yo soy padre de mis hijas. Soy súper amoroso con mis hijas. Empalagoso con mis hijas de abrazarlas, de besarlas, de decirles que les amo, las amo como no podría describírtelo. O sea, solo hablar de mis hijas me enternece mi corazón. Amo a mis hijas. Y soy, como dicen ahora, muy cool con mis hijas. Buena onda. Pero soy el padre. Soy el padre de ellas. Y cuando tengo que hablarles, no con dureza, pero sí con franqueza, lo hago. Porque en cuanto yo me vuelvo amigo de mis hijas, pervierto a mis hijas. Y no estoy hablando de una perversión solamente sexual. No, 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 no. Estoy hablando de una perversión que también tiene que ver con nuestra relación anímica y espiritual. ¿Cómo te ven tus hijas? Nos estamos conduciendo de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque un día alguien te dijo, y ese alguien fue mamá, fue papá, y por eso que te dijeron se queda marcado en tu corazón. Eres un flojo, eres un bueno para nada, eres igualito a tu padre, el mismo genio de tu madre. Todo eso nos decían a nosotros. Y décadas más tarde, y tiempo más tarde, ese rechazo, esas voces siguen retumbando aquí adentro, siguen retumbando en tu corazón, siguen retumbando en tu subconsciente, porque queremos ver a Canaán desde allá de lejos. Es parte de nuestra vida y tenemos que ponerla en orden. Somos hijos de un Dios de orden. Dice la palabra en Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Puedes moverte en el mundo, pero no imites las conductas de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo? Al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si tú permites que Dios comience a cambiar tu mente, te vas a dar cuenta que lo que tú vives no es mala suerte, es la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, y entonces todo lo que opera en tu vida obra para bien. Tú no eres la persona que dijeron que eras cuando niño. Eres un hijo de Dios. Dice la palabra, somos real sacerdocio y tú tienes un lugar en el cielo. Lo dijo Jesús, me voy a apartar un lugar para ustedes. Y decía, si no fuera así, yo no les estaría diciendo, porque él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para que se retracte. Él estaba diciendo verdad. Tu destino es el cielo. Quiere llevarte por el camino de la reconciliación, quiere que lo que está mal colocado en tu vida se coloque o le encuentres el sentido de colocación dentro de este plan perfecto. José lo hizo. Después de 3 días dejó presos a sus hermanos, los deja en libertad después de 3 días.
Y entonces, frente a José, los hermanos reviven lo que le hicieron a su hermano. Recuerda, ellos no sabían que José hablaba hebreo, pero ellos están discutiendo delante de él. Dice en Génesis 42:21, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y solo vivieron 3 días lo que José vivió 2 años. Cuando José escucha esto, yo mismo estoy escuchando esto y me estoy permitiendo sentir lo que el corazón de José estaba sintiendo. Y claro que sientes ganas de llorar. Cuando José escucha esto, José llora. Y dice la escritura que se esconde para que nadie lo viera y llora. José no lloró cuando fue promovido por Potifar. No lloró cuando fue exaltado por el faraón. Pero el corazón de José lloró como un bebé cuando se dio cuenta que sus hermanos no lo habían olvidado. Aún cuando le habían hecho todo lo que le habían hecho, su corazón se conmovió cuando escuchó que los hermanos no se habían olvidado de él. Y ahí se le fue todo el dolor cuando se dio cuenta que sus hermanos no lo habían olvidado, cuando escuchó a uno de ellos decir, ¿vieron? Todo esto nos está pasando porque vendimos a José. Ahí el corazón de él se conmueve. Como te conmoverías tú al ver a aquellos a la distancia que han hecho que reniegues y decir, yo no quiero volver a verlo, yo no quiero volver a decirle nada, yo no quiero volver a hablar con ese hombre, con esa mujer, porque ellos generaron que tuvieras dolor, que tuvieras angustia. Yo tuve un amigo, ese amigo fue como mi hermano. Éramos, como dicen, uña y mugre. Un día tuvimos una diferencia muy fuerte y peleamos. Y cuando te digo peleamos, literalmente peleamos. Nos dimos de golpes, nos golpeamos. Evidentemente dejamos de hablarnos. Años dejamos de hablarnos. Y ni uno de los dos buscaba al otro porque los dos éramos muy orgullosos. Canaán, no lo queríamos arreglar. Y a pesar de que teníamos una amistad y que nos queríamos un montón, estábamos dejando que ese Canaán echara a perder el propósito. Un día, años después, tiempo después, él llega al negocio de mis papás, pero al lado del negocio de mis papás está el negocio de mi hermana y solo lo divide una puerta y esa puerta es de cristal. Entonces yo a través de la puerta de cristal lo veo del otro lado. Claudia me vio llorar muchas veces por él porque lo extrañaba, era mi hermano, me llevaba muy bien con él. Y ella me decía, ¿y por qué no lo buscas? Y yo le decía, porque no va a querer hablarme, porque ya lo conocía. Cuando Clau y yo lo vemos detrás de la puerta, me dice ella, ahí está. ¿Por qué no vas? Ahí está. Y entonces la verdad es que cuando yo lo vi, por eso te digo que yo puedo sentir lo que sintió José, como el corazón, como el estómago, pum, dio ese vuelco, como el corazón quería salirse. Yo lo vi del otro lado de la puerta. Yo amaba fraternalmente a mi amigo. Lo amo muchísimo. Y en ese momento rompí el orgullo. Abrí la puerta, él volteó a verme y le dije, ¿sigues enojado aún conmigo? Yo ya no me contestó, solo me abrazó. Y yo solo recuerdo que mientras lo tenía abrazado, yo lloraba, 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 no podía parar de llorar. No podía decir más. Pocos años después, mi hermano murió. Falleció de una neumonía fulminante. Pero conoció a Clau, porque no se conocían. Conoció a mi hija, a la menor, y hoy mi hija guarda recuerdos de él que no habría tenido en su corazón
si yo no hubiera sanado esa parte de Canaán con él. Eso que yo vi en mi hermano nos pasa a todos. Cuando nosotros vemos el rostro del Padre en los hermanos que te vendieron, se te pasa el odio. Y va a venir un amor que es sobrenatural. Ese amor sobrenatural es el que sana. El rostro del Padre tiene el poder de transformar los rostros de los que te hicieron daño, de los que te lastimaron. Así que los mandas de vuelta a Canaán, pero se van con las bolsas llenas, se van llenos de trigo, se van llenos de grano. Ellos no saben, pero sus sacos van llenos de granos cuando los mandas de regreso. Esta sería la primera muestra de gracia que haría José. Porque luego sus hermanos iban a comer bien, los iba a perdonar. Y hasta les dice lo siguiente, les dice, ustedes hicieron bien. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas teniendo de frente a aquel que te hirió de una forma en la que tú llevaste años en tu corazón esa herida? Y que tú puedas tener de frente a esta persona que te lastimó y que tú le puedas decir, hiciste bien. Wow. Él así les dijo. Hicieron bien porque ahora que lo pienso, fíjense, de no haber sido por ustedes, yo no estaría aquí. Dios transformó lo que ustedes hicieron para bendecir toda la tierra. La palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice. La venganza, familia, es de Dios, no es de nosotros. Él se encarga de disciplinar a tu jefe abusivo, de suavizar a ese pariente amargado. Él se encarga. Él puede poner de rodillas a quien tú quieras, al más duro, al más fuerte, al que más te haya herido y no quiere reconocerlo. Dios puede ponerlo de rodillas. Puede despertarlo a la realidad, por más ciego que esté, Él lo puede hacer. Tú y yo tenemos que entender algo. Yo te puedo compartir desde mis vivencias, desde mi experiencia, que lo que más te cuesta trabajo de esperar la justicia de Dios es que mientras hay ese tiempo de gracia, ¿por qué es un tiempo de gracia? Alguien te hiere, alguien te traiciona, alguien te engaña, alguien te defrauda. La justicia de Dios no va a llegar al día siguiente, aunque tú dices que descienda fuego del cielo sobre esta persona, quiero que le pase algo malo. Claro, porque tu corazón está herido, tú quieres que de inmediato venga la justicia de Dios, pero así no ocurre. Hay un tiempo que puede ser un mes, un año, 5 años, 20 años, no sé, pero hay un tiempo de gracia. ¿Por qué tiempo de gracia? Porque si no, Dios se contradice, no puede contradecirse y Él es misericordioso. Entonces Él da un tiempo para que ocurran dos cosas, para que tú, el que ha sido ofendido, el que ha sido lastimado, el que ha sido herido, el que ha sido traicionado, el que ha sido vendido, como fue José, puedas sanar. Y entonces cuando tú sanas, creces para que la misión que Dios tiene contigo tenga lugar, como fue con José. Pero hay otra cosa que ocurre dentro del tiempo de gracia. Está dándole tiempo a ese ofensor, a esa persona que te hirió, a esa persona que te traicionó, que te mintió, le está dando tiempo de que venga un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino nos lleva a un cambio genuino. Que entonces esto que parecía malo, que parecía una maldición, Dios lo transforma en una bendición que transformó a los dos, al que fue herido y al que hirió. Entonces, quiero que entiendas algo, que entendamos algo. El perdón no minimiza la justicia. Te decía, lo que sentimos
el que es herido y está esperando que venga la justicia de Dios, lo que más duele, lo que más desgasta es que esa aparente impunidad para aquel que hirió. Y sigue su vida tan feliz, y sigue su vida tan tranquilo, y sigue viviendo con que parece que no está afectándole en nada lo que te hizo, que pasó sobre tu corazón, lo pisoteó, no lo valoró y vive contento. Ese periodo de aparente impunidad es la que más cuesta trabajo de esperar la justicia de Dios. Pero te digo algo, el perdón no minimiza la justicia, no promueve la impunidad, delega la justicia a Dios. Es decir, no está en tus manos, porque Dios no utiliza ayudantes. Dios no utiliza ayudantes. Tenemos que esperar el tiempo en el que Dios decida hacer esa justicia. El perdón no hace que ya no haya justicia. Sí, mi amor, gracias. No hace que ya no haya justicia. Escucha, ni que los que sembraron mal no tengan que cosecharlo. La ley de la siembra y la cosecha, conocida también como el karma, funciona para el creyente y no creyente, ¿eh? Esa es una ley universal. Pero entonces el perdón delega la justicia a Dios. El perdón, como te decía, hace que se inclinen las rodillas más duras. Que aquellos que te vendieron algún día se inclinen delante de ti. Pero eso lo hace el perdón. Y no estoy hablando de que nosotros merezcamos que alguien venga y se incline. No, no, lo estamos haciendo en un sentido de mostrar lo que le pasó a José. Algún día esa persona que te hirió, si tú dejas las cosas en manos de Dios, va a ocurrir, porque el perdón tiene ese poder, pero el perdón también, y lo que ocurre como consecuencia del perdón, recuerda, lo que estás sembrando, cosechas, Dios lo hace. Dios garantiza justicia, justa retribución. Es un Padre bueno, pero es un Dios justo. Él da la justa retribución a los que hicieron mal. Dios tiene una justicia en la medida exacta. Exacta es la justicia de Dios y el tiempo de Dios. ¿Quieres ajustar cuentas con tus enemigos? ¿Quieres ajustar cuentas con tus familiares? No, ese es trabajo de Dios. Él dice, permanece quieto. Dice en Efesios 4, 26, 27, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, que no llegue la noche y tú sigas enojado. Que no llegue la noche y tú sigas enojado. Sí, hay muchas cosas que tendrían que ser diferentes. Sí, hay muchas cosas, hay muchas personas que, como dicen en el mundo, se pasaron de lanza. Sí, pero no eres tú el que le va a devolver la lanza a esa persona. Recuerda, esto se termina hoy conmigo. Yo voy a vivir en bendición. ¿Y de quién depende? De mí, de mí. Yo soy el que tengo que dar el paso. Terminando este Zoom, date un momento, date un lugar, busca qué es eso que tienes que decir que tiene que terminar. Recuerda que no solo depende de ti, depende de tus generaciones y depende también el plan que Dios tiene para tu nación. Así que creo que bien vale que rompas con lo que no tienes que estar peleando aún. Sana ese canal. Hoy es un buen día. ¿Sale? Gracias, familia. Gracias por conectarse el día de hoy.